Bueno, muy buenas. Comenzamos el comentario de gráficos y tabla estadística. El proceso para hacer un comentario de un gráfico o una tabla estadística, primero sería una lectura del gráfico, identificando el propio gráfico y los elementos visibles, interpretando más tarde y analizando los datos que aparecen y por último la conclusión o comentario en sí. Primer paso, la lectura del gráfico, como hemos dicho, identificando el gráfico y los elementos visibles. Un gráfico es una representación visual mediante elementos geométricos, líneas, círculos, etc., de una serie de datos estadísticos. La utilidad de los gráficos reside en la facilidad que proporciona para la comprensión del fenómeno estudiado, su distribución, tamaño, evolución y relaciones existentes entre las variables expresadas. Dependiendo del número de variables a representar, las características de estas, pues se utilizarán uno u otro tipo de gráfico. Los distintos tipos de gráficos pueden ser: primero de ellos, un gráfico lineal, normalmente usado para estudiar la evolución de uno o varios fenómenos a lo largo del tiempo. Esta última variable se representa en el eje horizontal, en el gráfico de la izquierda, mientras que los datos estudiados se miden con referencia al eje vertical. En este caso, se trata del estudio de la variación temporal de la superficie de regadío frente a la superficie agraria total de España. A la derecha tendríamos un perfil de río, que es otra tipología de gráfico tipo lineal, pero especial para ríos, donde en el eje vertical estaría la altitud en metros, en este caso del río Guadalquivir, y en el horizontal la longitud en kilómetros hasta su desembocadura. En un gráfico lineal se pueden representar varias variables para compararlas. Se dice que es simple, los anteriores, o múltiple, este que tenéis delante. En este caso se estudia la evolución de la natalidad y la mortalidad en los últimos siglos. Su comparación da lugar a lo que se llama la teoría de la transición demográfica. Un segundo tipo sería los gráficos de barra. Sobre un eje cartesiano de abscisa y ordenada, la variable estudiada se sitúa sobre el eje horizontal o de abscisa, mientras el vertical de ordenada sirve para localizar la medida de la misma. Los gráficos de barra son útiles para comparar fenómenos en diversas unidades espaciales o temporales. En este caso, el de la izquierda, se compara la misma variable, es decir, el número de explotaciones según el tamaño de la superficie agraria utilizada en España, en dos años diferentes, 2003 y 2005, expresado cada uno de un color distinto. La comparación se realiza en explotaciones de tamaños afines, por supuesto. Se dice que es doble o múltiple en este caso, doble. Lo puede haber también simple con una sola variable. Múltiple sería más de 2. Existen variaciones de los tipos de gráficos de barra. Los hay verticales, lo hemos visto antes, horizontales, que podría ser una pirámide de población, y compuestos, como es el caso del gráfico adjunto, donde se representan dos barras verticales, siendo una la superficie total de la Tierra, a la izquierda, y la otra la población absoluta. Cada barra se divide en secciones proporcionales al peso de cada continente en la variable o bien de superficie o bien de población. Y así vemos, por ejemplo, que Europa, que no llega al 10% de la población, de la superficie, perdón, pues soporta casi el 15% de la población del planeta. El tercer tipo serían los gráficos sectoriales, también llamados ciclogramas o también llamados circulares. Este tipo de gráfico se utiliza para estudiar la composición de un fenómeno concreto. El círculo completo, es decir, son 360 grados, supone el 100% del fenómeno. Mientras que cada una de las partes que componen el fenómeno se representa mediante sectores cuyos ángulos son proporcionales al porcentaje de participación de esa parte en el total del fenómeno. En este caso, que tenemos arriba, se trata de un gráfico que estudia la estructura profesional de España, que está compuesta de un 8% de trabajadores en el sector primario, por lo tanto le corresponde un ángulo de 29 grados, el 30% al sector secundario,
que corresponde 108 grados, y un 62% de trabajadores dedicados al sector terciario, un ángulo de 223 grados. Lo existen tridimensionales. En este gráfico, por ejemplo, se representa el total de la energía consumida en el año 2004. Este fenómeno se divide según los tipos de energía consumida, representándose los porcentajes correspondientes de productos petrolíferos, gas, electricidad, renovables y carbón respectivamente. El ángulo de cada sector, como siempre, debe ser proporcional a la cantidad representada. Un caso especial son los gráficos triangulares, más difíciles de ver y de interpretar. Se utilizan para representar tres variables que estén relacionadas entre sí. De esta manera se puede observar cómo afecta el aumento o disminución de una de las variables a las demás. Los porcentajes de cada variable se inscriben sobre el lado correspondiente. Para localizar un punto sobre el gráfico se trazan líneas paralelas al lado donde está el 0% de cada variable. En el lugar donde se junten los tres parámetros estará el punto que buscamos. En nuestro caso se trata de los tipos de sedimento existentes en función de su contenido de arena, fango y arcilla. Dentro de los gráficos triangulares, pues el denominado triángulo de Nijkamp es especial porque se representa el grado de desarrollo sostenible de un lugar, teniendo en cuenta sus tres componentes: crecimiento económico, equidad social y sostenibilidad ambiental, teniendo en cuenta que son de difícil medición la equidad social o la sostenibilidad ambiental. Su lectura, que es lo especial de esta gráfica, se realiza en el sentido contrario a la aguja del reloj, al contrario que las habituales. Pasamos al segundo paso, que sería interpretando y analizando los datos del gráfico. Además de todo lo anterior, que hemos visto en cada uno de ellos, pues apreciaríamos si es de tipo geográfico o de tipo histórico. Para interpretar correctamente un gráfico debemos seguir los siguientes pasos. Primero, temática y o años analizados, valores máximos y mínimos, tendencia general de la línea, si es lineal, porcentaje representado o comparación de los valores representados, si es sectorial o de barra. Para los gráficos históricos se puede expresar de tres formas básicas: o bien lineal, cuando estamos realizando la evolución de una o varias magnitudes a lo largo de un periodo de tiempo; de barra, para comparar una o varias magnitudes; o de sectores, para expresar la distribución porcentual de unas magnitudes. Caso especial serían las pirámides sociales, como estas dos que tenemos del mismo caso, en este caso la estructura social del antiguo Egipto, pero con y sin pictogramas, que son representaciones o bien de relieve o bien de personas. Pero veis como la pirámide social, pues no solo en la parte alta está el de mayor rango, sino también el de menor número en comparación con el resto de la población. Por último sería pues el comentario pues, de la parte histórica o de la parte geográfica que estuviésemos hablando. Las estadísticas, por último, tiene como función facilitar la comprensión de los datos cuantificables y ayudar al historiador a analizar estos datos. La mejor manera de comprenderlo suele ser mediante su representación en una gráfica, aunque también el cuadro o la tabla son frecuentemente utilizados, así tal cual. Para empezar, pues deberíamos de ver el tipo de representación, si es un cuadro, una serie estadística, etc. El tema, normalmente viene dado por el título, si es que aparece. La determinación del marco cronológico, la existencia o no de lagunas y la continuidad temporal de la serie. El establecimiento del marco o espacio geográfico concreto y el establecimiento de un breve contexto histórico. Todo esto sería lo que nos ayudaría después para el comentario en sí. Comentario de descripción de la evolución general de los datos, realización de comparaciones, determinación de las etapas, análisis de cada una de esas etapas y una conclusión final, una breve síntesis de la información analizada en los apartados anteriores de este concepto. Muchísimas gracias.